Que el Espíritu Santo nos revele hoy la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Está hablando de demonios. Entonces dice este demonio: volveré a mi casa de donde salí. Verso 44. Y cuando llega, la halla, diga conmigo, desocupada, barrida y adornada. Diga conmigo, adornada. Entonces, verso 45, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a enseñarnos, ¿verdad? Y a veces va a hablar de cosas que no entendemos. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios es para bien nuestro. Aunque muchas veces va a hablar de cosas fuertes que quizás no entendemos, pero que necesitamos oír porque son una verdad que nos atañe. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene que ver conmigo. Aunque no entienda muchas cosas, lo que Dios habla es algo que a mí me conviene escuchar. Y una de las cosas que a veces nos es difícil de entender es el ámbito del mundo espiritual. Como nosotros nacimos y lo más cercano que tuvimos fue el descubrir el mundo a través de nuestros sentidos naturales. Entonces comenzamos a tocar las cosas. Recuerdan cuando éramos niños, siempre era tocando, llevándonos a la boca las cosas para saborearlas y cogíamos todo porque estábamos descubriendo el mundo. Pero estábamos descubriendo el mundo material a través de nuestros sentidos naturales. Estábamos viendo y comenzamos a reconocer la gente de la casa, a papá, mamá, los tíos, los abuelos, y comenzamos a oír sus voces y comenzamos a ubicarles, de tal modo que ya cuando papá hablaba o hablaba el tío o el hermano mayor, ya el niño comienza a diferenciar. Tocamos y palpamos cosas que nos agradan más o que nos desagradan, dependiendo de la contextura de las cosas que estamos palpando. Todo por los sentidos naturales. Todo lo que es palpable, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede oler o saborear, ubicar en algún lugar. Y ese ha sido nuestro aprendizaje. Pero no teníamos nociones directas del mundo espiritual que existe. Y necesitamos tener claro que este planeta es pequeño al lado del mundo espiritual que se mueve aquí y que es invisible a nuestros ojos. Pero que si pusiéramos un poco más de atención, veríamos que ese mundo espiritual existe por los efectos. Podríamos poner un ejemplo, el viento. Nadie puede ver el viento, ¿verdad? No vemos el viento, pero por los efectos descubrimos dónde está. Entonces, si el viento mueve una cortina, dices, ahí hay viento. Si tu pelo se mueve, si sientes que viene sobre ti polvo, dices, el viento está viniendo por este lado. Entonces, por los efectos podemos evidenciar algo que está invisible a nuestros sentidos naturales. El mundo espiritual existe. Y por los efectos que produce a nuestro alrededor, incluyendo nuestra vida, podemos ver cómo se está moviendo, en qué dirección se está moviendo y qué es lo que está produciendo. Y ese mundo espiritual es un mundo real. Les digo, el mundo espiritual que existe alrededor del planeta Tierra y sobre la Tierra es mucho más grande que lo que nosotros estamos viendo y que lo que nosotros vemos con nuestros sentidos naturales, lo que podríamos llamar el planeta Tierra en sí, todo lo que es el mundo
visible es pequeño al lado del mundo invisible. Y esto lo dice Pablo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6 y en el verso 12. Pablo les escribe a ellos y les dice esta verdad y les dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales, en los aires. Es decir, lo que Pablo está diciendo: miren, tenemos que tener claro que nuestra lucha no es contra cosas físicas. Nuestra lucha es contra poderes espirituales que tienen autoridad y que se mueven sobre nuestras vidas y que hacen que la gente se incline hacia una cosa o hacia la otra. Son poderes que seducen la vida humana e inclinan el corazón de los seres humanos a actuar de una manera, dependiendo mucho de lo que ya trae. Entonces hay espíritus que hacen que un esposo sea violento con la esposa. No solamente es un tema de él, que puede ser que ha venido de un hogar violento, sino que se pone más violento porque hay espíritus de violencia que pueden estar llegando y afectando su corazón. Entonces se pone violento. Así como hay hombres que pueden llegar a abusar, y los hay lamentablemente, y abusan de los más débiles, abusan de la mujer o abusan de niños. Puede ser que sea una persona que está mal internamente, tiene baja autoestima o es una persona que ha sido violentada, pero a la hora que violenta a otros más débiles como niños o niñas, estamos ya viendo la evidencia de que es un demonio lo que está actuando en esa persona. El mundo espiritual. Entonces, cuando despreciamos a alguien, cuando maldecimos, cuando hay gente que roba, que hace el daño, que vive en cinismo, en hipocresía, puede ser que esas personas tienen esa tendencia porque la heredaron de su familia, pero es tan intenso y lo hacen y lo repiten y no lo pueden dejar de hacer, que estamos viendo el efecto de un mundo espiritual maligno en esa persona. Ya es un demonio. Puede ser que a alguien le guste ciertas cosas, pero cuando se vuelve una adicción y no lo puedes dejar, tú estás viendo allí el efecto de un demonio esclavizador, que no deja a la persona ser libre. Una adicción, una esclavitud la produce un demonio, un espíritu. Y son los que están en el mundo y hacen que las personas tengan vicios. Vicio por el dinero, por el sexo, por el poder, por tener el control. Aunque tenga que mentir y hacer lo que tenga que hacer, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me apetece. Eso es un demonio. Eso es algo que hace que no puedas dejar de hacer eso que estás haciendo sabiendo que le hace daño a otros y te hace daño a ti. ¿Por qué sucede? Porque hay poderes espirituales. Diga conmigo, hay poderes espirituales que nos hacen daño. Pablo escribe en su segunda carta a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11, y miren lo que dice Pablo. Les enseña, inspirado por Dios, y les dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, está haciendo referencia a Génesis, de alguna manera vuestros pensamientos puedan ser extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. Lo que está diciendo Pablo es: cuidado, porque así como el diablo, los espíritus del mal sedujeron a Eva y la engañaron y la manipularon, ustedes también pueden ser engañados y manipulados. Y puede ser que dejen de ser fieles a Cristo y se confundan y terminen, como dice la Escritura, diciéndole malo a lo que es bueno. Entonces ser fiel ya es malo. Entonces decir la verdad, pagar impuestos, declarar lo que realmente gano, eso es malo. Eso es para los tontos. Y entonces ser un vivo, tener otra mujer, no declarar las cosas, no pagar impuestos, no ser justo con los demás,
Ser el que siempre gana, nunca sacrifica, eso es bueno. Porque comenzamos a ser influenciados por ese mundo espiritual contrario al reino de Dios. Existe el reino de Dios. El reino de Dios ya está en la tierra y lo trajo Jesucristo. Pero también existe un reino de tinieblas aquí. Pero pastor, yo no lo veo. Pero tienes que abrir los ojos y comenzar a verlo espiritualmente. Míralo por los efectos. ¿Por qué esa persona que conoces es tan cínica? ¿Por qué esa mujer es tan hipócrita? ¿Por qué ese hombre es tan sinvergüenza? Porque está bajo dominios y controles de demonios. Pero también vemos el reino. ¿Cuáles son los efectos del reino? Una persona que pide perdón. Una persona que se arrepiente, una persona que devuelve lo que no es suyo, una persona que siempre dice la verdad cueste lo que le cueste, una persona que es mansa y es humilde, una persona que ama y que se entrega a los demás. Estoy viendo los efectos del reino de los cielos, el Espíritu de Dios en la vida de esa persona. Entonces vemos las dos cosas que son una realidad aquí y ahora. Son dos reinos luchando. El reino de Dios a través del Espíritu Santo y el reino de las tinieblas a través de los demonios. Existen aquí en la tierra. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros pertenecemos al reino de Dios. El Señor nos ha liberado. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos influenciados por demonios. Quizás alguno me está mirando y dice, no, yo no, pastor. Yo no, yo nunca he mentido. Yo nunca forniqué. Yo nunca robé nada. No. Yo nunca tuve un mal pensamiento, nunca me desquité, nunca hablé mal de nadie. No. No existe eso. Todos nacemos con maldad en el corazón y hemos hecho lo malo. Lo que pasa es que a veces nos cubrimos porque no queremos enfrentar nuestra realidad. Y a veces nos justificamos, pero en el fondo sabemos que hay maldad en nuestro corazón. Y que esa maldad la heredamos desde Adán y Eva. Y que la única forma de que hallemos gracia delante de Dios y se abra el cielo para nosotros es que Él nos perdone, porque nacimos pecadores. Nacimos pecadores con envidia, con avaricia, con lujuria. Es una realidad. Pero la única forma de que nosotros podamos entrar al cielo, es decir, volver al Padre de donde venimos, es que Él nos haya lavado. Y eso ya pasó con los que creen en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. 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 Así que ya fuimos nosotros los hijos de Dios. Diga conmigo, los hijos de Dios. Hemos sido limpiados por la palabra de Dios. Los que hemos venido a Cristo, su palabra, la que hemos recibido, nos ha limpiado de eso que traíamos, porque veníamos con un cargamento de ideas, de religión, de falsedad, de violencia, de egoísmo, de orgullo, de heridas. Veníamos con un cargamento y Él nos recibe y empieza a hacer la limpieza en nosotros, en nuestra casa. Y dice la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios cuando llega a ti te empieza a cambiar, te empieza a limpiar. Te empieza a limpiar porque venimos con una idea. No, yo no he matado a nadie. Pues cuando mentiste, mataste. Cuando le faltaste respeto a alguien, mataste. Cuando deshonraste a alguien y usaste a alguien para tu provecho, sin consentimiento de esa persona, estuviste matando. Cuando deseaste a alguien que no te correspondía, estabas pecando. Todos vinimos mal. Pero cuando recibimos la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios, lo que Cristo ha hablado, eso nos comienza a limpiar. Así que los hijos de Dios somos limpiados porque recibimos la palabra del Señor. Y nuestros pecados han sido purificados. Diga conmigo, mis pecados han sido limpiados por Cristo.
mis pecados, los que yo he confesado, diga conmigo, lo que yo he confesado, de lo que yo me he arrepentido, el Señor me ha librado. Así que quedo limpio, la casa queda limpia. Hebreos capítulo 11, verso 3. La segunda parte. Dice, y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a leer todo el verso 3. Él, está hablando de Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, Jesús es de la misma naturaleza que el Padre Dios creador, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús vino de lo eterno, vino del cielo, vino de la gloria más grande que tú y yo no podemos imaginar. Vino de allá, de lo perfecto, de lo maravilloso. Vino y tomó forma humana. Se hizo pequeño, se hizo pobre, dice la Escritura, para que haciéndose hombre como nosotros, pudiera morir por nosotros y liberarnos. Nosotros hemos sido purificados por Cristo. Nuestros pecados ya no están vigentes. Diga conmigo, mis pecados ya no están. He sido liberado. He sido limpiado. Pero los espíritus que a veces vienen por las familias, por el pensamiento, por los deseos, las pasiones, por las tradiciones, por la ignorancia, la hechicería, la adivinación, el horóscopo, la brujería, el chamanismo, la suerte, las imágenes, además de los pecados que se repiten de generación en generación. Los espíritus que están adheridos a esas costumbres y a esas culturas aún van a persistir en contra nuestra, porque los traemos. Es parte de esta realidad humana y pasa aquí y en Francia. No crean que en Europa no, allá es igual que acá, o en la selva, o en el África, o en el Oriente, o en la China, o en Japón, o en Rusia. Allá también hay demonios, y son demonios generacionales que vienen sobre los nietos, sobre los bisnietos, y los bisnietos y tataranietos siguen haciendo los pecados de sus ancestros hasta que no se corte y alguien eche fuera esos demonios, deje libre la casa. Al hablar de casa estoy hablando de tu corazón y el mío. Y eso ocurre. No importa si son nobles o de alcurnia. Los demonios vinieron a destruir la creación de Dios y nosotros somos creación de Dios. Y los demonios existen y están aquí. Y están en contra del reino de Dios hasta que Dios envíe a Jesús. Hasta que Jesús venga y ponga el pare. Pero hasta ese entonces la lucha es por nuestras almas. Diga conmigo, yo soy el territorio codiciado. ¿Ustedes creen que los demonios por qué están? Porque les interesa el petróleo, les interesa Venezuela, les interesa el Banco Mundial, los dólares, el oro. No, eso no les vale nada, porque ellos son del reino espiritual. Ellos lo que quieren son almas. Ellos quieren controlar almas. Y el reino de Dios a través de Jesús ha venido a la tierra a salvar las almas. Y el reino de las tinieblas quiere tener las almas para destruirlas a través del pecado, vicio, crimen, prostitución, opresión, armas, idolatría, vejación, violencia, guerras, asesinatos, abortos, drogadicción, homosexualismo. Es la forma como el reino de las tinieblas destruye el alma de los seres humanos. Y el reino de Dios a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo los quiere liberar. Amén. Esa es la gran lucha. La lucha no es por un territorio. A ellos no les interesa este planeta. Le interesan las almas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros somos el botín. Y eso es algo que tú y yo necesitamos tener claro. No estamos aquí simplemente viendo el mundo natural, que tenemos que enfrentarlo también. Es que hay un mundo espiritual más grande, y es el que influencia a las autoridades y crea la corrupción, el amor por el dinero, el desprecio por los más necesitados. Creo que aquí estamos cansados de eso, ¿no? Que es vergonzoso
a dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Por dinero, por billetes. Destruyen las vidas de los demás. Esos son demonios. Ese es el mundo espiritual que nosotros enfrentamos, para el cual el Señor nos llamó y nos ungió con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Estamos llamados para eso. Amén. En Mateo capítulo 15, en el verso 26, hay un texto que ya lo vamos a trabajar en otro momento, pero aquí Jesús enseña algo y solamente quiero tomar ese versículo, el verso 26 del capítulo 15 de Mateo, cuando Jesús trata con una mujer que era sirofenicia. Es decir, que esta mujer era una extranjera, una gentil, como se llamaba en ese tiempo a los que no eran descendientes de Abraham. O sea, ella no era judía. Y esta mujer tenía una hija o un hijo que estaba endemoniado, creo que era una hija. Estaba endemoniada y ella sabía que Jesús tenía poder para echar fuera el demonio que atormentaba a su hija, que inclusive la podía matar. Y ella va y le dice: Señor, libera a mi hija. Y el Señor le dice: no puedo aún liberar a tu hija, porque primero tengo que ir a liberar a los que son descendientes de Abraham, porque Dios había establecido un orden. Primero Jesús tenía que venir a liberar a los descendientes de Abraham, porque esa era la promesa. Y luego de traer la bendición y la liberación del poder de los demonios del pueblo de Israel, luego esa liberación se iba a extender a las demás naciones del mundo. Pero primero era liberar a aquellos que eran descendientes de Abraham, porque tenían la promesa de la bendición. Y Jesús le dice: no, yo no puedo primero tratar contigo. No puedo liberar primero a tu hija sin antes haber liberado a los israelitas de los demonios que los afligen. Eso fue lo que hizo Jesús. Una de las cosas que más hizo Jesús fue echar fuera demonios. No debería sorprendernos. ¿Y por qué Jesús echaba fuera demonios? Porque son una realidad. Porque influyen en la gente, los enferma, los hace pecar, los destruye con sus manías, con sus orgullos, con sus majaderías y testarudez y malas inclinaciones. Los demonios usan a unos para dañar a otros. Y Jesús echaba fuera esos demonios y lo sigue haciendo ahora. Lo sigue haciendo ahora y necesita seguir haciéndolo contigo y conmigo. De influencias que nos hacen ser malos. A no ser que haya alguien aquí que diga: no, yo soy buena. No, yo soy bueno. Uy, no, a mí que yo no tengo ningún espíritu que me haga hacer cosas indebidas. Y el Señor dice en Mateo capítulo 15, verso 26, y Él le responde a esta mujer, a esta mamá, y le dice: no es bueno tomar el pan de los hijos de Dios y echarlo a los perrillos. Lo que Jesús está diciendo es: el pan de los hijos de Dios es la liberación, es que salgan fuera los demonios. Y no te lo puedo dar a ti, porque en ese tiempo los que no eran descendientes de Abraham, o sea, los que eran gentiles, los que no eran judíos, se les llamaba perrillos, como una especie de sobrenombre. Entonces el Señor le está diciendo a esta mujer: el pan es para los hijos de Dios. El pan, la liberación, es para los hijos de Dios. Y esa liberación es para ti y para mí. Los que hemos recibido a Jesús en el corazón, recibimos el pan de Dios. Y el pan de Dios, diga conmigo, el pan de Dios para mí, que soy un hijo de Dios, es que sea libre, es que salgan todos los demonios, es que yo sea liberado de toda influencia demoníaca. Aleluya, aleluya, aleluya. Ese es el pan. Lo que está diciendo es que es pan para ti, es comida para ti, el hecho de que Jesús te libere de demonios. Y obviamente quiero decirles algo para desmitificar este tema. Cuando hablamos de una persona influenciada por demonios, por favor, no nos estamos refiriendo a cosas que de repente algunos de ustedes y nosotros hemos visto en la televisión, ¿no? Como esas películas que exageran, ¿no es cierto?, posesiones demoníacas, ¿no? O esa famosa película de hace algunos años, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Exorcista. Entonces creen que eso es. No, eso no es. Hay personas muy elegantes, personas que están aquí sentadas o que no están aquí, nos están viendo por televisión,
que están influenciadas por demonios. Porque no dicen la verdad, porque mienten, porque tienen amargura en el corazón, porque son violentas, porque quieren ejercer el dominio, porque nunca dan su brazo a torcer, porque manipulan, porque retienen lo justo. Son personas influenciadas por demonios. Y tú las ves muy comunes y normales. Pero eso no quiere decir que no estén influenciadas por espíritus de mal, o de lujuria, o de fornicación, o de adulterio, o de idolatría por el dinero, o de depresión, o de infelicidad, o de tristeza, o de frustración, o de amargura. Son personas que pueden estar en una medida muy grande influenciada por espíritus. Pero como eso es normal, creemos que así es la persona. No, así no es la persona. Porque nosotros fuimos creados, diga conmigo, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. No para estar deprimido, amargado, violento, hablando lo malo, deseando lo malo, o en depresión, o en amargura, o en frustración. Yo no fui diseñado para eso. Eso no es normal. ¿Y por qué estoy así? Porque hay una influencia de mal. ¿Y por qué esa influencia del mal me toca a mí? Porque vengo con pecado. Los espíritus, diga conmigo, los espíritus son atraídos por el mal olor. Diga conmigo, los espíritus son atraídos por el mal olor. Son como las moscas. Las moscas van donde hay mal olor, donde hay basura en descomposición. Allí están las moscas. Y hay un término en la Biblia para referirse a los espíritus demoníacos, Belcebú. Y Belcebú es el rey de las moscas. Es la autoridad sobre los demonios. Y los demonios están donde hay mal olor. ¿Y saben qué es lo que produce mal olor en nuestra vida? El pecado. Cuando una persona consiente el pecado y vive en el pecado en un aspecto de su vida, los demonios se sienten atraídos hacia esa persona porque emana un olor que los atrae. Se llama pecado consentido. Puede ser que alguno caiga y tenga un pecado, pero si te arrepientes y te limpias con la palabra de Dios y viniendo a Jesús, se corta el mal olor. Y puede que los demonios no vengan a acosarte. Pero si yo sigo pecando y consiento el pecado, entonces los espíritus pueden comenzar a venir sobre mí. No son omnipresentes, ellos no están como Dios en todas partes, van y vienen. Así que puede que sí, puede que no, pero de hecho me estoy exponiendo. Si hay pecado, pueden haber demonios. Y pueden hacer que yo me equivoque, pueden hacer que yo me engañe a otros, me autojustifique, me excuse, porque ellos son así, muy hábiles para engañarnos y que sigamos haciendo lo mismo y no haya cambio. Es el mundo espiritual, pero el Señor nos quiere enseñar. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso otra vez y les dice que en algún otro tiempo andamos bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Pablo está diciendo, en algún otro momento tú y yo anduvimos en desobediencia, en rebeldía. Andábamos influenciados por el espíritu de las tinieblas que hace que la gente esté ciega. Y que cuando les hablamos de Dios, nos rechazan. Ah, te cambiaste de religión, ya eres un aburrido. Ah, ya vienes a hablarme de Jesucristo y que necesito arrepentirme. Ah, yo no voy a entrar en esas ridiculeces. Es porque estás bajo una influencia demoníaca que hace que no creas que lo que te estoy diciendo es lo que te va a salvar la vida. Por ahora reaccionas así. Ojalá algún día Dios tenga misericordia de ti y puedas recibir la bendición de arrepentirte, porque si no lo haces, no vas a ir al cielo, vas a ir abajo, donde no está Él, que es lo que el Señor anunció. Y yo creo que Dios quiere que tengamos esto muy claro cada día que vivimos. Hay una lucha espiritual.
Y en el texto que leímos vimos que el Señor libera, limpia la casa, pero la casa se queda limpia y está adornada y los espíritus dicen volvamos. Pero no vuelve el mismo espíritu, vuelve ese espíritu con otros más y viene a ocupar esa casa y a destruirla. Esa casa es el alma de una persona. Es el corazón de alguien que se descuidó. El Señor vino a tu vida, te perdonó los pecados, te limpió, pero tú no tuviste la diligencia de llenar la casa. Simplemente la adornaste. Pero los demonios no los detienen los adornos. Diga conmigo, los demonios no se detienen ante lo externo. Se detienen cuando la casa está llena de Dios. La casa tiene que estar llena del Espíritu de Dios. Tu vida y la mía deben estar llenos del Espíritu Santo. Eso va a detener a los demonios cuando vienen. Eso va a hacer que los demonios digan: esa casa está ocupada, esa casa está llena de luz, esa casa está bajo el poder de Dios, no podemos volver a ella. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero a veces los cristianos nos descuidamos. Diga conmigo, no me voy a descuidar. Bueno, hay un dicho muy popular, no sé si cabe aquí en el Perú mucho, pero dice que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, aquí en el norte del Perú no hay camarones, creo que en el sur hay camarones, pero igual el dicho es muy claro. Si te duermes simplemente con venir un día a la iglesia, si te duermes simplemente viniendo por un rato a la iglesia, pero durante los días de la semana tú no tienes comunión con Dios, tú no lees la palabra, tú no sintonizas con el Espíritu Santo, tú no quieres que Él te guíe cada día, tú no le obedeces y no te llenas de Él, entonces puedes ser un camarón que se está durmiendo, un cristiano que se está durmiendo, deja vacía la casa. ¿Los demonios van a volver? Eso es lo que dice la palabra. La casa quedó limpia, el Señor la perdonó, Cristo perdonó los pecados de esa persona. Y esa persona quiso arreglar la casa. Se compró ropa nueva, yo soy cristiano, una Biblia, y se fue a la iglesia. Adornó externamente la casa, es decir, tu alma, pero no la llenó. No la llenó de Espíritu Santo, no la llenó de una relación íntima con Dios, no la llenó con la palabra todos los días y la casa estaba vacía. Los espíritus quieren volver al lugar de donde Dios los sacó. Pero no vienen solos, vienen acompañados. Eso fue lo que leímos. Y si esa casa está vacía, no tiene defensa, no tiene dueño, o sí tiene dueño, pero no está ahí. Yo necesito hacer que el Señor sea el rey de mi casa. Él sea el Señor de mi vida. Él reine, Él manda en mi vida en todas las áreas. Él esté copando todo el lugar de mi corazón. Así que si alguien viene a tratar de intimidarme, de manipularme, de engañarme, de incitarme, pues va a encontrar que mi vida ya está ocupada y va a tener que irse. ¿Por qué a veces sufrimos y padecemos? Porque dejamos áreas de nuestra vida descuidadas. Y entonces los espíritus vienen. Porque ellos vienen a destruir. Dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 10. El maligno ha venido a matar, destruir y a robar. Robar, matar y destruir. Así que a él no le interesa otra cosa. Su naturaleza es destructiva, por eso es un demonio. Son seres espirituales. Y tú y yo necesitamos ser diligentes. Diga conmigo, diligencia. Para cuidar que ya estoy limpio, que yo soy un hijo de Dios. Era creación de Dios, pero ahora que he recibido a Jesucristo en mi vida, soy hijo de Dios. Y tengo que cuidar esa relación. Tengo que llenarme de Él. Tengo que servirle. Tengo que amar a los demás. Tengo que ser mejor persona. Tengo que dejarme transformar. Tengo que caminar con el Espíritu Santo. Tengo que obedecerle. Y así mi vida va a estar llena de Él. Y cuando vengan los espíritus contra mí, encontrarán que mi casa no está adornada. Está llenada del amor de Dios. Está llenada del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Entonces no se trata simplemente de creer, es que seamos llenos de Él.
Yo no quiero adornar mi vida, que se me vea mejor, que todos piensen que me va bien, pero por dentro hay vacíos, hay rebeldía, hay pasividad, hay mediocridad espiritual, hay falta de compromiso, hay falta de obediencia, hay rebelión, hay tacañería. Mi casa no está llena. Él me liberó la casa, me la liberó, me sanó, me liberó, me perdonó, pero yo no le he llenado. Y me expongo. Si consiento el pecado, van a venir. Si soy tacaño, van a venir. Si miento, van a venir. Si vivo en desorden y soy desleal, van a venir. Pero no serán los mismos, vendrán más. Tengo que llenar la casa. Es mi responsabilidad. Ella hizo lo que tenía que hacer. Ahora yo tengo que llenar la casa de él. Pablo le escribe algo a la iglesia de Éfeso. Capítulo 5, verso 18. Y dice algo que nos sirve ahora. Dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18: y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo? No te distraigas, no te emborraches. Pero no solamente, no es que no te emborraches con alcohol. Por supuesto que eso para nosotros es impensable. Nosotros ya ni siquiera bebemos alcohol. No está hablando únicamente del tema de que te emborraches, te dejes embriagar por el alcohol de alguna bebida. Está hablando de que no te dejes embriagar por nada. No te dejes embriagar por ese hombre. Es que me siento muy enamorada. Sí, estás ya embriagada. Vas a perder el control. Vas a tener problemas. Es que estoy enamoradísimo. No te dejes embriagar por esa mujer. Vas a perder el control. No te dejes llenar de ella ni de su pasión. No te descontroles. Más bien llénate del Espíritu Santo y sabrás cómo decidir en cada situación. Porque el Espíritu Santo es poder. Y entonces Pablo dice: no te dejes embriagar por nada. Hay gente que se deja embriagar por los negocios y andan borrachos en los negocios. Ah, sí, pero manejan carro. Suben a un avión y hacen negocios y ganan mucho dinero, pero están embriagados de sus negocios. No están llenos del Espíritu Santo. Entonces, los demonios pueden llegar. Hay personas que están embriagados con sus hijos. Sus hijos los marean. Están embriagados de su maternidad o de su paternidad, pero no están llenos del Espíritu Santo y sus casas internas espirituales están descuidadas. Entonces puede venir el enemigo y ocupar, sí, porque te has dejado embriagar por tu camioneta, te has dejado embriagar por tu oficina, tu profesión. No te dejes embriagar por nada. Antes, llénate del Espíritu Santo. Embriágate del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, que Él llene tu vida. Él es poder de Dios para ti y va a repeler todo poder de mal contra tu vida. Aleluya. 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 Necesitamos llenar la casa. Y es algo que necesitamos hacer nosotros. No la adornes con palabritas. No la adornes con algunos gestos simpáticos y agradables. No, el Señor te está diciendo: no lo adornes, llénala. La casa estaba adornada y los espíritus vinieron. No necesitamos adorno, necesitamos consagración. No necesitamos adornarla, sino llenarla. Y llenarla con la palabra, con el Espíritu, con una relación íntima con el Espíritu Santo. Y ese es el llamado del Señor en este tiempo. Llena tu casa. Llena tu casa. No te descuides. Como dice la palabra, no sea que te deslices. Cuida lo que ya recibiste. Cuida la bendición de que eres hijo y eres hija de Dios. Cuida tu salvación. No sea que te deslices, te marees y lo pierdas. Y después lo menosprecies.
Ya no te congregas, ya no ofrendas, ya no diezmas, ya no predicas, ya no oras, ya no intercedes, ya no ayunas. Ya no te arrodillas, ya no te arrepientes, ya no confiesas, ya no ganas a nadie para Cristo. Wow. ¿Y qué pasó con tu primer amor? Se ha diluido. ¿Por qué? Porque descuidé mi casa y me están influenciando mal. Mis amados, es un llamado. Somos hijos de Dios, llamados a ser luz del mundo, sal de la tierra. Esa es nuestra naturaleza, luz para el mundo, sal de la tierra. No podemos ser nada menos o ser lo contrario. No nos vamos a dejar menguar, no nos vamos a dejar atrapar. Vamos a ser diligentes, vamos a llenar la casa con todo lo que Dios nos ha dado para que repelamos al mal y estemos siempre en el bien. Vamos a adorarle un momento. Gracias, Señor. Dale ese aplauso a papá. Aleluya. Gracias, Señor. Hay un río de vida que quiere llenar tu casa, quiere llenar tu matrimonio, quiere llenarte para guardarte del mal, para prosperarte, para sanarte, para cimentarte. Levanta tu voz y pídele: Padre, hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos, Padre, que seas tú ministrando a cada uno, Señor. Ministrame, Señor, hoy. Hoy, Señor, desata en mí el hambre, la sed por tu presencia, por tu palabra, para que yo no descuide, Señor, mi casa, para que esté siempre llena de tu amor, Señor, llena de tu luz, para que yo esté a salvo y los que conmigo van, Señor, estén guardados de todo mal. Gracias, Señor. Tú me has constituido hija, me has constituido como hijo y heredero, y voy a ser luz donde esté y voy a ser sal para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Te buscaré, Señor. Te buscaré, te serviré, Señor, todos los días de mi vida. Me consagro a ti, Señor. Te consagro mi alma. Te consagro mi cuerpo, Señor. Mi espíritu. Todo mi ser. No lo voy a adornar. Lo voy a llenar para ti. Lo voy a consagrar a tu servicio. Gracias, Padre, para que tú me lleves más alto a la bendición completa. Gracias, Padre. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.